Hola a todos, hoy vamos a ver dos maneras diferentes de hacer huevos de chocolate de Pascua sin molde. Para eso vamos a necesitar chocolate para postres, un poco de aceite, brochetas y muchos globos de agua. Vamos a hacerlos de dos tipos, unos dentro del globo y otros fuera del globo. En ambos casos vamos a lavar bien los globos, incluso los que son por dentro tendremos que dar la vuelta al globo y lavarlos bien por dentro. Y por supuesto secarlos muy bien porque el chocolate y el agua están bastante reñidos. Mi primera intención era hacer los que son pintados por fuera usando un globo en horizontal para que fuera más fácil. Para eso cogía una brocheta, la untaba un poco en aceite y atravesaba con esa brocheta el globo por las partes más oscuras del globo. Ya sabéis que haciéndolo así no explota. Y es cierto que no explota, pero la realidad es que pierde aire muy poco a poco. Entonces eso nos va a fallar. Porque claro, mi intención era, cojo ahora los extremos de la brocheta y los paso por el chocolate. Y lo hice, os lo cuento por si se os ocurre que no hagáis lo mismo. El problema fue que al pintarlo ponía peso sobre el globo y se iba desinflando. Entonces no valía, porque después de todo el esfuerzo resulta que al poco tiempo, mirad, era horrible. Entonces nada. Bueno, olvidémonos de este experimento y vamos con lo que sale bien. Hinché un globo y le hice un nudo. Y ahora, en la parte de arriba del nudo, para dejar espacio entre el globo y la brocheta, clavé la brocheta. ¿Veis? Ahora queda espacio y hasta ahí lo puedo poner con chocolate. Necesito que el globo tenga chocolate por todo. Entonces cojo chocolate y lo derrito. Ya sabéis que podéis derretirlo al baño María o en el microondas. Yo lo hago al microondas en descongelación. Ahora nos toca buscar dónde poner luego a secar el chocolate. Tiene que ser profundo para que no choquen las paredes y ancho, suficientemente ancho. Así que ojito, no nos vale un corcho y pinchar la brocheta porque chocaría la brocheta con el chocolate. No sé si lo veis, ¿veis? Chocaría ahí. Bueno, yo al final también uso una lata y un bol. Voy derritiendo mi chocolate y si veis, no dejo que derrita todo. ¿Por qué? Porque no quiero que esté muy caliente, quiero que esté templado. Si está muy caliente va a explotar los globos. Otra cosa que es fundamental es poner aceite todo alrededor del globo. Si no ponéis el aceite, el globo se va a quedar pegado al chocolate y no vais a poder separarlo. Por cierto, estas dos técnicas son vídeos en el canal de recetas, en el de recetas para fiestas, ¿eh? Lo digo por si estáis suscritos a los dos, que no digáis, es que me parecía súper interesante ponerlo también aquí. Bueno, pues ahora no tenéis más que veis. Pasar el globo con cuidado por el chocolate, mucho mejor si os ponéis guantes. Lo que pasa es que yo no sé trabajar con guantes porque queramos o no, esto es un poco suciete, ¿veis? Yo me ayudo con el dedo. Ahora tenemos que escurrir bien para que se quede uniforme. He usado este bol, como veis es suficientemente profundo. Pero otra técnica es usar un pincel. Para mí es mejor esta, la del pincel. Es más limpio y es más divertido para hacer con niños. Cada vez que cubrimos el globo con chocolate, lo que hacemos es meterlo en la nevera para que se seque el chocolate. Bueno, ya digo, también es muy importante escurrir bien, sobre todo si lo hacéis con pincel, porque si no se quedan todo lo que son las rayitas del pincel. Así que escurrimos antes de meter en la nevera, porque si lo metemos se solidifica con las rayitas. ¿Veis? Esto es lo que yo os decía, que yo uso una lata de estas de Nesquik o de tomate que limpiéis, que es muy cómodo porque no ocupa mucho y es profundo. Bueno, pues así hacemos los globos que queráis. Ojo, si queréis que tengan regalito, los tendríais que haber metido antes en el globo, ¿eh? Bien, pues una vez que ya están secos, ¿veis? Secos, duro el chocolate, como queráis llamarlo, le tengo que dar una segunda capa porque si no, no hay manera de desprender el globo de dentro, se rompería todo el chocolate. Entonces demos una segunda capa, pongámoslo en la nevera otra vez y vamos a ver lo que sucede. Esta segunda capa tengo el chocolate yo ahí un poco denso, pero vamos, funciona igual de cualquier manera. Bueno, vamos a ver ahora cómo quitamos el globo de dentro del huevo. Entonces lo que hacemos es, yo lo exploto un pelín con una tijera y ahora cojo otra brocheta y poco a poco, ¿veis? Voy despegándolo de la pared. De repente hace un ruido de bzzz, como si todo el aire, como si se desinflara de repente. A mí eso me encanta porque a partir de ahí se despega mucho más fácil. Pero bueno, aunque no haga ruido, se despega igual y con paciencia conseguimos sacarlo. Sobre todo, y repito, si tiene aceite antes. Sin aceite os podéis quedar el globo dentro. ¿Veis? Saco el globo y ya está, ya tengo mi huevo de Pascua. Si queréis que quede mejor, también podéis rellenarlo ahora,
pues como alguna vez se rompe alguno, yo tengo trocitos siempre guardados. Y ahora pego un trocito arriba y, hombre, no son huevos perfectos, son huevos caseros, ya lo hemos dicho. Entonces, bueno, pero suficientes para tapar luego con un papel bonito y regalar. Pues vamos ahora con la segunda técnica. En la segunda lo que hacemos es dar la vuelta al globo, como decíamos, y lavarlo bien por dentro y secarlo. Una vez que hemos hecho esto, ponemos también aceite por dentro, ¿eh? Daros cuenta que ahí tengo que despegar el globo que está dentro. El siguiente paso es calentar el chocolate. Entonces lo caliento al baño María y ahora lo que voy a hacer es, igual que antes, no dejo que se derrita el todo, porque lo que intento es que no se me exploten los globos. Bien, lo retiro del fuego y sigo dándole vueltas hasta que está totalmente derretido. He llenado un biberón, podéis llenar una botella de plástico estas de Coca-Cola o de lo que sea, y ahora lo que hago es inflar el globo, darle unas vueltas para que no se salga el aire cuando lo pongo en el bocal de mi biberón. Y veis, ahora le suelto las vueltas que le había dado y no tengo más que echar el chocolate. Esto lo hacíamos para llenar globos de agua, no sé si os recordáis. Ese vídeo me inspiró este otro. Lo dejo en la i por si queréis verlo. Entonces vamos llenando con chocolate el globo. Ese globo que ya decimos que tenía aire, Es importante lo del aire porque si no, no pasaría el chocolate bien, Necesitamos que tenga aire. Una vez que está lleno, lo que hago con cuidado es separarlo del biberón. Con cuidado porque si no el chocolate que se ha quedado en medio, o sea, intentar que el chocolate baje, se os va a saltar por los aires. Bien, y ya lo tengo. Ahora lo que tengo que hacer es un nudo para que no se me salga el chocolate que tengo dentro. No hace falta que se llene todo porque lo que queremos es tener un huevo hueco, no un huevo denso, entero. Si lo queréis entero, pues ya está, ya habéis acabado. Dejáis que enfríe y se acabó. Entonces ahora lo que hacemos es ir poniéndolo en un recipiente, veis, pequeñito, y vamos girándolo, porque solo queremos la capa exterior, insisto, Pues así poco a poco vamos girando hasta que vemos que ya está endurecido. Este es una técnica mucho más limpia que la anterior, pero más lenta, vosotros veréis. Entonces ahora, una vez que ya está duro, lo que tenemos que hacer es recortar el nudo y con cuidado quitar el globo. Si hemos puesto aceite, se quitará muy bien. Ah, por cierto, ponedme en comentarios si queréis que vais a intentar alguna de las dos técnicas o si la habéis intentado y qué tal os ha quedado. Pues nada, espero que os hayan encantado estas técnicas. Darle a me gusta a este vídeo, que últimamente no dais mucho me gusta y eso me deja triste, así que venga, ánimo, dar me gusta y me tendréis muy contenta. Bueno, vamos a empezar con otro tipo de huevos. Fijaros cómo vamos a decorar estos otros huevos. Lo primero que tenemos que hacer es coger huevos blancos o si no tenemos, pintarlos. Para trabajar con huevos lo normal es hacer un agujerito, nosotros usamos una aguja en cada uno de los lados del huevo, soplar por uno de los extremos y vaciar el huevo. Pero nosotros hemos decidido que así se rompen, pesan poco, en fin, es un poco lío para trabajar con niños y los hemos cocido. Una vez cocido los hemos pintado de blanco porque no encontrábamos huevos blancos, Bien. Ahora lo que hacemos es medir más o menos, según el tamaño del huevo, cómo hacer unas patitas para el conejo. ¿Veis? Es una especie de corazón. Marcamos, cortamos y ahora lo usamos por el otro lado. Pintamos un par de rayas como si fueran las pezuñitas y ahora vamos a hacer también con goma eva blanca las orejitas del conejo. Muy bien, pues lo que hacemos es cortar dos trozos de goma eva blanca. Siempre que queremos hacer algo que va a ser simétrico, lo cortamos uno encima del otro para que salgan iguales. ¿Veis? Y cortamos pues como si fueran las orejas, cortamos como si fueran así dos picos. Ahora cortamos la parte de abajo al bies para que quede bien luego encajada en el huevo. Bueno, vamos a pintar las orejas poniendo en el centro pues como un dibujo rosa. Si queréis hacerlo de otro color, amarillo, quedan muy chulos también, pues fenomenal. Ahora le pintamos la tripita a nuestro conejo huevo. Pues veis, ponemos rosa o del color que hayamos puesto las orejitas. Nosotros estas van a ser conejitas, pero si no les pusiéramos lazo al final serían igual, como conejitos. Ahora para hacer el hocico le pintamos un corazón, un pequeño corazoncito del mismo color de rosa. Y ahora con rotulador negro, ¿veis? Estamos haciendo la boquita y le ponemos también unos dientes de conejo. Pues ya está, solo nos queda pintarle unos ojitos pequeños y pegar todo lo que hemos hecho con goma eva. Ponemos silicona caliente o un pegamento fuerte y cuidado porque nuestro huevo está cocido, vamos a buscar el centro de gravedad y ponemos las patitas y ahora las orejas.
¿Veis? Solo nos queda ponerles lacitos. ¿Veis qué chulos? Chris me ha ayudado y ha hecho también. But we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow, but it will still be there. No, they don't pick us up, instead they knock us down, and that's the way it goes until we're in the ground. I don't wanna do this anymore. No, I just wanna say hello and do whatever I like. It doesn't matter if they say so, 'cause I can put up a fight. Let's make a hit and run, do it for fun. They can't hold on forever, so just say hello. Yeah, we'll be going all night. 9 to 5, we're all on the hustle. We wanna get away. Another day of beg, steal and borrow, and that is safe to say. No, they don't pick us up, instead they knock us down, and that's the way it goes until we're in the ground. I don't wanna do this anymore. Hey. No, I just wanna say hello and do whatever I like. It doesn't matter if they say so, 'cause I can put up a fight. Let's make a hit and run, do it for fun. They can't hold on forever, so just say hello. Yeah, we'll be going all night. No, they don't pick us up, instead they knock us down, and that's the way it goes until we're in the ground. No, they don't pick us up, instead they knock us down, and that's the way it goes until we're in the ground. No, they don't pick us up, instead they knock us down, and that's the way it goes until we're in the ground. I don't wanna do this anymore. No, I just wanna say hello and do whatever I like. Do whatever I like. It doesn't matter if they say so, 'cause I can put up a fight. Let's make a hit and run, do it for fun. They can't hold on forever, so just say hello. Yeah, we'll be going all night. I'll always remember the points in my mind. Though it's been forever, we will never unwind. Don't know how we turned out to be such a mess, 'cause although I'm long gone, I don't care for you less. I miss you and it frightens me, and this must be the fight that I regret most, the heavy drug you like to be. You had me like a overdose. You had me like
bet that I could get into your overdose. You had me like a, oh. In a safe place, I got room to breathe. Been a long chase, but at last I'm free. These open woods, I knew I could find peace here. Nothing like the city where I got tired of the running, the catching up. I got hungry for the stunning high mountain tops. So I made some plans, some dreams to catch, to promised lands, to find my path, see the planet from greater heights. I have found a place out of time and space, far from city lights, up on greater heights. See the blue sky, feel the wind that blows, get the rush in, heaven only knows. I'm all alone, still lying far from lonely, on a journey, on a winding road. Got tired of the running, the catching up. I got hungry for the stunning high mountain tops. So I made some plans, some dreams to catch, to promised lands, to find my path, see the planet from greater heights. I have found a place out of time and space, far from city lights, up on greater heights. And I'm flying alone now. And nothing is holding me down now. I'm flying alone now. And nothing is holding me down now. I have found a place out of time and space, far from city lights, up on greater heights. Guess I'm lost in the fun park now. Like a merry-go-round, drove a spiral going down, yeah. I've been racing you all through town. There's no limit to your speed, never ever turns a beat, no. We just fired away without a second to ensure what we signed up for. I won't play it this way, no more. You'll be out the door till you're back for more. I know what you're gonna say, I know what you'll do to me. I know I'm not gonna stay. Try to get up, you're dragging me